Y estamos aquí en Melodía Estéreo el día de hoy. Miren la visita que nos engalana. Astrid Casert, mi maestra de terapia sistémica, directora del Instituto Asgard. Bueno, un recorrido de ¿cuántos años, Astrid, atendiendo? 18, vamos para 20 pronto. Como terapeuta de contención, terapeuta sistémica, entre otras ramas, por supuesto, del desarrollo personal. Y no solamente con terapia, sino que también estás formando terapeutas en Venezuela. Sí, ya vamos por el grupo 22. 22 grupos, o sea que grupos. tienes Sí, no, y me encanta. más de una centena de facilitadores, de terapeutas. Sí, cada grupo, no sé, creo que perdí la cuenta, pero están en 500. Astrid era empresaria. ¿Cómo Sí. fue ese camino de ser empresaria a la terapia sistémica? Eso es muy lindo, porque en mi primer matrimonio yo me casé con un agrónomo y pues estábamos en el interior y yo trabajaba para la agronomía con un consorcio francés. Entonces yo estudié administración porque era la carrera que en ese momento había cerca de donde teníamos la finca. Entonces, estudiar administración, que no era mi carrera primera, yo quería estudiar psicología, pero lo estudié, trabajé con este consorcio y traíamos proyectos agropecuarios. Entonces, eso me encantó porque después pasé a lo que era importaciones, exportaciones, me encantó. Una vez que ya después nos volvimos a regresar a Caracas, 15 años después, entonces retomo lo que era mi pasión de vida. Que era la decir, psicología. Claro, entonces estudié pedagogía sistémica, me entré en constelaciones familiares, trabajé gestalt, cuerpo, psicocorporal, todo lo que tiene que ver con las emociones, nuestra alma, las necesidades que tenemos como personas. Entonces cumplí con las dos caras, o sea, me encanta porque lo terrenal me gusta, porque el dinero, la administración, las finanzas, todo eso es muy importante. La prosperidad, aprender a manejar proyectos es importante, manejar todas las circunstancias que están alrededor. Oye, eso es así como llevar 5 o 6 pelotitas todas en el aire al mismo tiempo. Y me encantó, estoy muy agradecida, muy agradecida a esos 15 años. Y bueno, ahora ya yo voy a cumplir 20 de este otro lado y más agradecida todavía. Menos terrenal y trabajando con las almas y los destinos. Sí. Qué importante y qué belleza. Una persona que deja huellas y por eso está aquí entre pausas en Bienestar Inteligente, Melodía Estéreo al aire, y estamos hablando al aire de cómo crear esas cosas que queremos y cómo nos ayuda la terapia sistémica. Proyecta tu propósito de vida. Astrid, en tu historia como terapeuta familiar, ¿cuál es esa historia de amor o desamor más impresionante que has visto? ¿Cuál es la primera que viene a tu mente? Una señora que murió, que tenía un cáncer de riñón muy fuerte, y realmente era una historia de amor entre ella y su marido, pero en esa historia familiar, el lado de las mujeres no tenían permiso de quedarse felices viviendo en matrimonio. Entonces, lo que sucedía en cada generación es que las mujeres se casaban, tenían hijos y por supuesto se casaban con alguien que tuviera algún defecto, ¿verdad? Para poder divorciarse. Eran puras mujeres solas, o sea, claro, divorciadas. Con hijos, pero lo usamos los hijos para procrear y después nos divorciamos. Esta señora hizo un trabajo tan hermoso que yo la tengo aquí en mi corazón, está en el cielo, pero liberó a sus hijas para que ellas pudieran, y de hecho así es, para que ellas pudieran simplemente ser lo que querían ser, enamorarse, poder vivir en amor, y fue tan así. La señora muere un domingo y a la semana muere el ex esposo. Y las hijas sabían desde un principio que ambos estaban viviendo su historia de amor en el cielo. Siguieron viviéndola. Y él no estaba enfermo. Simplemente tuvo una complicación de algo, entró en clínica y falleció. Para mí esa es una historia de amor. Yo sé que William Shakespeare lo escribió desde el balcón con Romeo y Julieta y todo eso, ¿no? Pero en la vida real vemos eso, sí lo vemos. Personas que se aman profundamente, pero que de alguna manera los condicionamientos de la familia, la programación de la que venimos, quizás no nos da permiso de tomar a la persona como es. Porque al fin y al cabo, que soy yo, tan maravillosa y perfecta, ni hablar. Es decir, que tal que podamos entendernos y trabajar y ajustar nuestra relación para seguir adelante. Vale la pena chequear cuáles son esos patrones que se han repetido en tu historia familiar. Vale el esfuerzo. Vale el esfuerzo, no la pena. Vamos a cambiar ese lenguaje. Vale el esfuerzo. Y
Astrid, en ese caso me gustaría que explicaras un poquito más eso que acabas de decir, que liberó a sus hijas. Yo digo que cuando tú haces una terapia sistémica estás iluminando la historia, pero es como una linterna con doble bombillo, ¿ves? Uno hacia atrás y uno hacia adelante, porque las generaciones futuras se van a liberar. Explícalo un poquito. Es que de alguna manera, mira, cuando yo miro mi historia, y esa parte, por ejemplo, que puede ser dura o difícil, la idea de una constelación no es quedarme 20 años pegada ahí con látigos, ni mucho menos. Es que yo volteo, miro todo esto que pasó y a lo mejor me inclino muy humildemente, me inclino ante todo eso que también me pertenece y le pido por favor la bendición para poder hacerlo distinto. Es como pedirle permiso. Denme, sí, bendíganme si yo puedo hacer ahora mi vida de una manera distinta como ustedes lo hicieron. Es decir, yo no estoy luchando contra algo. Lo que estoy pidiendo es que tomo la vida como fue, al precio que fue, la tomo tal como fue, ahí vino, pero ahora yo quisiera hacerlo distinto, con mi propio camino, con mi propio sentimiento, con mis propias necesidades. Astrid Casert, estamos al aire en Melodía 93.5 y este es Entre Pausas. Uno de mis casos llamativos, y lo comentaba fuera del aire con Astrid, de lo que me ha sucedido como terapeuta en este camino de bienestar inteligente, que realmente es fantástico todo lo que uno ve, y honro cada persona que se acerca a nosotros, es el caso de una mujer de mi edad más o menos que no manejaba, que no conducía, y cuando ella hizo su trabajo sistémico se dio cuenta que ninguna mujer de su familia conducía, no manejaba un carro. Entonces, ¿cómo puedes ser independiente en este momento de la historia de la humanidad si no conduces un vehículo? Y era una mujer completamente independiente financieramente, económicamente y empresaria. Y ella se dio cuenta que eso era parte de su historia familiar. Y recientemente, hace unas semanas, su hija se compró su carro. Y me imagino que ya está aprendiendo a manejar si no es que ella maneja. Entonces, esas historias es lo que acabas de decir al aire, que te tengo que pedir que lo repitas, de la autopista, por favor. Es que fíjate, los condicionamientos que vienen de la familia, ¿verdad? Es como lo que la familia está esperando de nosotros. Es una autopista asfaltada, sin baches, sin nada, de 4 carriles. Tú puedes ir allí a 200 por hora y te sientes más inocente, cobijado, aceptado, porque haces lo que la familia está esperando de ti. Cuando uno de repente quiere incluir algo distinto, aprender algo que otros no estén de acuerdo, el ejemplo que dábamos, por ejemplo, una supercatólica de repente se enamora de un ateo, ¿no? O alguien se divorcia, porque a veces es ese tipo de mujeres que, bueno, es que en esta familia no hay divorcios. Exacto. Y entonces, para mí es como abrir una trocha con un machete, porque eres de la primera y estás abriendo un caminito donde nadie ha transitado antes. Pero eso es un regalo. Eso lo hacemos incluso con un sentimiento de culpa, porque, oye, no estoy de acuerdo, la familia va a hablar mal de mí. Esa es la que llaman la oveja negra. Y a veces es muy inconsciente. Por ejemplo, Astrid, en un caso de madres solteras, donde hay muchas mujeres madres solteras que criaron solas a sus hijos, y entonces allí la diferencia es una buena historia de amor. Claro. Y entonces casarme con un hombre estable, que además va a ser buen padre de mis hijos, que les paga el colegio, todo eso me saca del tema de sufrida de mi familia. Claro. Imagínate. Porque entonces hay una larga historia de mujeres sufriendo. ¿Y cómo yo voy a ser feliz? O sea, por favor, ¿cómo yo voy a ser feliz si mi mamá, mi tía, mi abuela, la prima del cuñado? O sea, ¿cómo? No. O esos casos, por ejemplo, de esos deportistas multimillonarios que salieron de barrios que tú dices, mira, jugaba pelotica y goma como que la raga en su barrio y salió adelante. Ellos también van marcando una enorme diferencia. Y por ahí leía, ¿y por qué no puedes ser tú el hombre que cree la riqueza en tu familia? Por supuesto. Eso sería salir de la autopista. Claro, eso es abrir trocha para las generaciones que siguen y para tus hermanos y para los laterales. Es decir, esto se puede. No importa que yo quizás fracase al primer intento, quizás, como tú decías antes, nos estafan o no sale bien a la primera, pero lo seguimos intentando. Si la vida es larga, es hermosa, es grande, es bella, vamos a seguir intentando. Si tengo un propósito, si tengo un anhelo, si tengo un llamado del alma, si tengo un para qué, las circunstancias a mí no me van a parar, nunca. O sea, eso va a ser una fuerza más grande. Y de ahí hay muchos ejemplos y tenemos muchos casos
de gente que ha sobrevivido, como Víctor Frankl, al holocausto, y todo porque él ya tenía una meta de lo que iba a hacer cuando saliera de ahí. Igual que Nelson Mandela, que Exacto. tenía su meta clarita. Claro. Bueno, estamos hablando acerca de propósitos, de logros, de misiones de vida y de lograr lo que tú quieres en este año 2020 al aire. Y fuera del aire, mira, tenemos esta rica conversa. Y además es un aprovechando. regalo para Venezuela. Sí. ¿Qué más necesita Venezuela si no es eso? Precisamente que nos vaya bien a todos y a cada uno de nosotros. Que así sea. Al aire estamos conversando acerca de propósitos, de cómo lograr, cómo podemos dejar de ser leales a la familia y marcar la diferencia, sobre todo cuando es una diferencia de éxito. Vale la pena ser leales con las historias bonitas, pero no con las feas. Tienes toda la razón. Y entonces hablaba Astrid de los excluidos, por ejemplo, esa persona maluquita que es un abuelo, un tío, que nadie quiere hablar de él, o esos hermanos que tú no aceptas porque están, bueno, eso es un hijo que tuvo tu papá por fuera y entonces no lo aceptas como un hermano y dices, no, eso no es mi hermano, o no sé nada de él, o no me interesa. El sistema, de hecho, es el principal ley Foco de problemas. que dice que todos los miembros de un sistema familiar tienen el mismo derecho a pertenecer. Es decir, mi abuelo el bueno, ¿verdad? Que en Navidad nos depositaba una plata y que es exitoso y tal, es tan abuelo como el que es alcohólico, que le debe a todo el mundo, que llegaba a la fiesta y nos la echaba a perder con chistes malos. Es decir, el sistema dice, ambos son abuelos. Entonces no es que yo voy a invitar al que me gusta y el otro quiero como olvidarme de eso. Entonces un poco es, pero también tenemos muchos casos de excluidos que no conocemos. Sí. O sea, mi mamá, por ejemplo, era adoptada, la abuela que yo conocí y con quien me enseñó a bailar y jugar y todo eso, es mi abuela adoptiva. Y mi implicación, mi enredo sistémico fue con la abuela que murió, la verdadera, la biológica que murió en el Claro, parto. que no fue reconocida. Ah, murió dando a luz a tu mamá. Dando a luz. Entonces, donde yo estaba colocada, no era en el lugar de hija. Yo me coloqué en ese espacio vacío que se dejó porque ni siquiera sabía el nombre. Yo conocía a Catherine, mi abuela, pero la otra, Herminia, La biológica. yo no sabía Que nada. además fue dando a luz a tu mami que desapareció Sí, del sistema. Sí. Ay, ya. Y yo lo que hice fue correrme. ¿Cómo iba a tener una buena relación con mi mamá? Cuando en vez de estar colocada como hija, yo me colocaba como su mamá. Agradecidísima a las constelaciones. Yo amo profundamente cuando Carola hicimos ese movimiento con la muerte, con todo, porque lo que hice fue por primera vez, ya yo tenía 40 años, ahora tengo 66, qué bueno que ya no crecí. Pero pude hacerlo y estando mi mamá todavía en vida y todavía pude sentarme al lado de ella con otro sentimiento. O sea, con el sentimiento de que soy tu hija. O sea, y para ella también. Y recuerdo que yo a ella le ponía los muñequitos, el azul y el amarillo. Este es tu papá, este es tu mamá. Y al rato ella me pregunta, los biológicos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es cuál? Ok, bueno, ellos son los que te están esperando en el cielo. ¡Wow! Sí, ¡Qué bello entonces trabajo! fue muy lindo, fue muy lindo. O sea, fue una cosa del otro mundo. Entonces, eso es cuando tú no hablas de algo, no, ni siquiera fue por maldad. O sea, fue simplemente que, bueno, Ella no conoció a su mamá tampoco. nada. Ujú. Y entonces fue muy lindo y a partir de ahí yo me puse a buscar y todo Y eso. averiguaste la identidad de la abuela Todo, ¿no? Y desconocida. buscando los documentos porque ellos tienen el apellido de biológico. Claro. Y entonces, y yo conocí a mi tío biológico, pero sin saber que eran como, tú tienes 5 o 6 años, que vas a saber quién es biológico o no es biológico. Claro. Entonces, tomé la historia como me la habían contado. Es decir, Y la reescribiste. la reescribí. Y esa Hermosa. es la invitación. Hoy en Es de Bienestar incluir. Inteligente. La invitación es a incluir, mi amor. Astrid Casert, @orden sistémico, poniendo orden aquí a las ideas y la despedida del programa hermosa, emotiva y un poco lo que podemos darle a Venezuela es definitivamente a Venezuela y a nuestra familia. A la familia, a ti mismo. Si tú eres feliz, eso no es un acto de egoísmo. Ser feliz, buscar tu felicidad, buscar que tu proyecto, tu propósito, todo eso se encamine, no es egoísmo. Es poder regalarle la oportunidad a los que siguen. Al porvenir. Al porvenir, a tu familia y al país. Porque si hay algo que Venezuela necesita es que nos vaya muy, pero muy, pero muy bien. Y el mundo. Venezuela y el mundo. Donde quiera que estés, puedes prosperar.
puedes progresar, puedes hacer una historia distinta, no tienes por qué repetir ninguna historia de esas tristes y lúgubres que tuvo la familia. Son parte, pero las honramos, pero no necesitamos caer en un tobogán con los ojos tapados. Así que inspírate y cambia tu vida. @Orden Sistémico, Astrid Tater, que nos acompañó hoy. Un aplauso para esta señora que trae tanta luz. Gracias.